En este vídeo te voy a enseñar todo lo que viene en Pokémon GO esta semana, desde hoy lunes día 26 hasta el domingo 1 de febrero, la última semana del primer mes del año. Esta última semana de enero viene cargadita con un montón de cosas y algunas muy jugosas que no te puedes perder. Si te lo pierdes, te vas a arrepentir. Así que vamos a repasar de lunes a domingo todo lo interesante que se viene esta semana, gracias a la infografía de Trainers Go, que está espectacular. Y empezamos pues por el lunes, evidentemente, que tenemos el lunes max de Roggenrola. Significa que durante una hora, de 6 a 7, saldrán todos los nodos, pues, Dynamax de Roggenrola. Esto pues, podría ser de lo más flojito de la semana, aunque está bastante bien Roggenrola, no es mal Pokémon de tipo roca su evolución. Así que, oye, si no tienes ningún Dynamax o Gigamax de tipo roca interesante, pues Roggenrola puede ser una buena opción. Y además es una buena opción para el fin de semana que tendremos a Ho con Roggenrola. Podrías reventar a Ho Dynamax, así que cuidado, si no tienes nada bueno contra Ho, hacerte con un buen Roggenrola durante la semana podría estar muy interesante, y si lo haces el lunes ya te lo quitas de encima. Luego vamos al martes, que el martes hay muchísimas cosas, muchísimas rotaciones. Lo primero, empieza el evento hacia las profundidades, el cual está espectacular porque viene un nuevo Pokémon que es muy top. Vale, viene un Pokémon que es muy top, Roca Veneno, y va a ser muy poderoso cuando llegue su Mega. Ahora mismo no lo es, pero cuando venga su Mega en un futuro, pues podría ser un Pokémon muy poderoso y mejor tenerlo ya para luego, si viene y lo necesitas, que ya lo tengas, ¿vale? Es un evento en el cual debuta en rutas, en investigación temporal y en investigación de campo. Es decir, que lo puedes conseguir de tres maneras diferentes, pero la manera de farmearlo más es ruta e investigación de campo. El problema de la investigación de campo es que hasta el martes, hasta mañana, no sabremos qué tan fácil o difícil va a ser esa investigación de campo, y si habrán muchas o va a ser escasa. Entonces, bueno, el martes o el miércoles ya os subiré vídeo del evento y lo vemos, a ver qué tan difícil está esa misión de campo y cómo farmear el nuevo Pokémon. Luego vamos, que el martes también tenemos rotación de ligas. En este caso volvemos a tener las tres ligas para PvP juntitas: Liga Super, Liga Ultra y Liga Master. Así que genial, tenéis para elegir cualquiera de las ligas. Y luego, de lo favorito para mí esta semana, está brutal, la hora destacada de Fongus. El martes de 6 a 7 de la tarde, horario local, de donde tú seas, no importa, doble de polvo estelar por Fongus. Pensar que Fongus es un Pokémon que da 500 de polvo estelar sin ningún tipo de bonus. Con doble de polvo estelar significa que va a dar 1000 de polvo estelar, y si te tiras un trocito estrella te va a dar 1500. Es decir, si capturas poco más de 600 Fongus, sí, son bastantes, llegas a 1.000.000 de polvo estelar. Pues pongamos la mitad, que coges unos 300 Fongus, que es bastante asequible, no es un número muy grande. Si te pones a farmear sin parar durante esa hora, te llevas mínimo medio millón de polvo estelar. Medio millón de polvo estelar es prácticamente subirte dos Pokémon al level 50 si ya están al 40. En una hora es una locura, o sea, estás farmeando un por 15 de rápido de lo normal. Normalmente coges un Pokémon, te da 100 de polvo estelar. Aquí estás cogiendo 1500, un por 15. O sea, estás cogiendo en una hora lo que sueles coger en 15 horas de farmeo. Hay que jugar esta hora. O sea, estás ahorrando 14 horas de tu vida en farmear si juegas esta hora lo más a saco que puedas. Es una absoluta barbaridad, de verdad os lo digo. Y luego vamos a la rotación del miércoles. El miércoles tenemos evento de hora legendaria, como todos los miércoles. En este caso, durante una hora, de 6 a 7 de la tarde, tenemos incursiones legendarias de Tornados. Aquí, bueno, está ahí, Tornados está bien, bueno, está bien, está ahí. A mí no es de mi favorito de esta semana, hay que decir, el Tornados, pero luego vamos al fin de semana. El fin de semana tenemos un montón de cosas, por aquí lo estáis viendo. Fin de semana de combates max de Ho. Esto, cuidado, que os podéis ir preparando desde hoy lunes, ¿vale? Desde hoy lunes ya os podéis ir preparando, porque hay una investigación temporal que dura toda la semana, que si cada día vas haciendo de lunes a viernes un combate Dynamax. Luego, para el fin de semana tendrás ahí 1500 de energía extra para poder hacer más Ho. Así que aprovechar esta semana para ir haciendo combates max, ir haciendo Roggenrolas, nunca sabes si saldrá uno bueno, y así el fin de semana tendréis más energía. Ho, bueno, pues al final es una incursión Dynamax, significa que solo puedes combatir entre 4 jugadores. No es como un Gigamax, que pueden ser ahí 20, 60 jugadores. No. Una raid legendaria Dynamax, máximo 4 personas. Eso lo hace un poquito complicado, porque a veces entre 4 es difícil de ganar. Por ejemplo, Lugia había que jugarlo bien para ganar entre 4. Entonces, acordaros de los combates Dynamax, llevar siempre un tanque, un Pokémon que sea muy defensivo mientras estáis cargando el ataque Dynamax. Por ejemplo, llevar un Blissey. Blissey es el mejor tanque. Llevar un Blissey
con Destructor para que cargue rápidamente el Dynamax, y justo cuando entras en el Dynamax cambias a tu atacante. En este caso lo ideal sería un Roca. Si no tienes un Roca, pues un eléctrico o un agua también te vendría bien contra Ho, pero un Roca sería lo ideal, que es por 4, y ahí deberíais poder conseguir vuestro Ho Dynamax, que Ho es muy buen Pokémon en Liga Master y está bien como atacante de fuego, es bastante útil. Entonces, si no tienes ningún juego bueno todavía, pues si te haces un juego bueno Dynamax, pues tienes un 2x1, lo tienes Dynamax y lo tienes luego para Liga Master o lo tienes luego para incursiones. Luego vamos a las incursiones oscuras de Regigigas. Esto es muy flojete. Es muy flojete más que nada porque Regigigas no sirve en ningún lado del juego. O sea, literalmente Regigigas no sirve en ningún sitio. Pero oye, por coleccionismo, si no tienes el oscuro o no tienes el oscuro Shiny y te gusta tener todos los Pokémon de todas las maneras disponibles, pues oye, pues hazte alguna incursión del Regigigas oscuro a ver si sacas el Shiny por puro coleccionismo. Pero es un Pokémon de verdad que no vale, por desgracia, para absolutamente nada. Y luego vamos Community Day de Vulpix y Vulpix de Alola. Un community que, bueno, mucha gente se ha quejado, no gusta, yo estoy un poco conforme, es un community un poquito flojo, pero siempre todos los años hay 2-3 communities más flojos y otros mejores. En este caso el de Vulpix es flojo sobre todo porque son Pokémon que no vas a usar como atacantes en incursiones y solo puedes usar en PvP. Entonces el que no juega PvP ya es un community que no le va a gustar. Y luego para los que juegan PvP pues veremos qué tan buenos salen, porque tienen dos muy buenos movimientos, ¿vale? Energibola para Vulpix de Canto y Agua Fría para Vulpix de Alola. Son dos movimientos muy buenos porque les ayudan a ganar a sus counter, ¿vale? Con el planta de Ninetales pues puede ganar a sus counters de tierra, roca y agua. Y con el Agua Fría de la de Alola pues le puedes ganar a, por ejemplo, roca que gana hielo, le puedes ganar también a fuego que te gana por el hielo, etcétera, etcétera, y además baja siempre el ataque. Yo creo que van a mejorar mucho en PvP con estos movimientos, así que cuidado, no desperdiciéis este Community Day porque parece muy malo, pero en PvP yo creo que cuidado que puede cambiar mucho la cosa. Y también intentar conseguir algún Vulpix y Vulpix de Alola oscuro bueno durante la semana. Entonces, ir pensando en hacer Rocket durante la semana para poder evolucionar luego sus Vulpix y que tengan el ataque Legacy, porque los oscuros también están muy muy bien de los dos Ninetales, ¿vale? Y por último, antes de irnos de aquí, ya después de este recordatorio semanal, deciros que durante el fin de semana de Ho se podrán hacer 2 raids completamente gratis, tendrás 1600 de energía, pero si ya tienes acumulados 1600 antes del fin de semana podrás hacer 4 gratis, y si tienes los 1500 que te van a dar de recompensa durante la semana, pues puedes hacer entre 6 y 7 Ho's gratis. Entonces, aprovechar durante la semana para completar la investigación temporal y el viernes intentar, o el jueves viernes, lo ideal sería que acabaréis esa investigación temporal entre el lunes y el miércoles, porque así el jueves y viernes cogéis la energía, la acumuláis y la dejáis preparada para el fin de semana para que podáis hacer 6-7 juegos gratuitos. Eso pues está muy roto para no tener que gastar y poder hacer un montón de juegos, así que aprovecharlo, que juego Dynamax a lo mejor nos renta en alguna que otra circunstancia. Y eso es todo, amigos. Para mí, lo destacable, pues Fungus, muy muy top, y nuevo Pokémon, el que tengo aquí debajo mío, también el Glimet espectacular. Luego el juego Dynamax, pues bueno, está bien. Y el Community Day siempre hay que aprovecharlo. Sea más flojo o sea más bueno, siempre hay que aprovecharlo. Así que hay 4 eventos interesantes contando también en el juego. Hay que aprovechar siempre en Pokémon GO, que nunca se sabe lo que puedes necesitar. Y ya está, amigos, hasta aquí la semana. Si os gustan estos resúmenes semanales, pues dejar un pedazo de like para apoyarlo, ponerme en comentarios cuál es el evento que más os apetece. Yo si tengo que quedarme con uno, es la hora destacada de Fungus. O sea, no sé, es que farmeas 15 veces más, es una absoluta locura. Y nos vemos en el próximo vídeo.